Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Le preguntó: ¿quién dice que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. ¿Y ustedes quién dice que soy? Esta pregunta que le hace Jesús a sus apóstoles es la misma pregunta y tiene la misma vigencia hoy que en aquel entonces. Sus apóstoles eran los más cercanos y nosotros muchas veces nos consideramos cercanos a Jesús. Y hay distintas formas de estar cercanos a Jesús. Una leyendo y respetando las Escrituras, los Evangelios, y otra vivenciando lo que leemos, escuchamos y vemos de las actitudes de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la pregunta de quienes escuchan a Jesús. Hoy somos nosotros. De hecho, nosotros respondemos esta pregunta todos los días por la manera en que vivimos y hacemos. Si realmente creemos que Jesús es quien Él dice que es, y si realmente estamos convencidos, ¿está cambiando nuestra forma de vivir? ¿O tenemos un ratito para el Señor durante el día o durante la semana o de vez en cuando? Y después vivimos como el resto de los mortales, preocupados por las cosas de este mundo, tratando de solucionar cosas que por ahí no están a nuestro alcance. ¿Cómo es nuestra vida? Jesús le pregunta a Pedro y el resto de los apóstoles. Y hoy esa gente, ese grupo de gente, somos nosotros. Pedro le responde: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Claro, se diferencia mucho de lo que decía la gente que creía quién era Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave de los cielos.
y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahí aparece el concepto de iglesia, de roca, de piedra fundamental. Edificaré mi iglesia. Esta es la primera vez que aparece en los textos bíblicos la palabra iglesia. ¿Qué significa iglesia o qué significaba en aquel entonces? Es una antigua palabra griega, eclesia. Este era el comienzo de lo que normalmente pensamos como la iglesia en el día de Pentecostés. Iglesia, ¿qué significa? Iglesia es originalmente quería decir grupo, o grupo llamado a salir. En describir el grupo futuro de sus seguidores y discípulos, Jesús deliberadamente escogió una palabra sin ningún significado religioso. Además, esta declaración de Jesús era una demanda clara de la propiedad, mi iglesia. La iglesia pertenece a Jesús. Esta fue también una reclamación a la deidad. Lo que es más sorprendente es que aducía la descripción de Jesús de la iglesia siendo mi comunidad en vez de la de Dios. La iglesia entonces es un grupo de personas, grupo de personas llamados a salir. Su santidad, el Papa Francisco, ha dicho frases memorables que traen ahora, pueden ser muy bien aplicadas, que él quiere pastores con olor a oveja. Quiere decir que nosotros, en nuestro mundo, en nuestra vida en sociedad, en mi casa, en el trabajo, en el estudio, tenemos que salir a pastorear. Tenemos un mandato, tenemos un don que se nos ha donado y debemos donarlo. Vuelvo a repetir, cuando Jesús nos dice que tú eres mi iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra ha sido Pedro. Nosotros somos los que descendemos de Pedro. Y nosotros somos grupo de iglesia en nuestras actitudes. ¿Obramos como oraría Jesús? ¿Vemos en el que sufre los ojos de Jesús? Bendecida semana, queridos hermanos.